Hola a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio que hoy nos brinda Oasis Dakini, que se ha denominado Tesoros de Egipto, y es para poder conversar un poquito más respecto a Egipto, a los aromas de allá y a las distintas experiencias que gracias a Dakini hemos podido ir conociendo. Y este encuentro se va a dividir en dos entrevistas independientes, así que ustedes podrán luego en este mismo canal ver el siguiente contenido, donde profundizaremos más lo que hoy comenzaremos en esta jornada, en este primer video, comenzaremos a conversar. Así que por supuesto, antes de todo, presento a quien es la dueña de casa, quien nos compartirá su conocimiento, su experiencia, que es Dakini. Ella es sanadora estelar siriana, maestra de Reiki Usui, maestra de danzas sagradas de Egipto, terapeuta tántrica y transpersonal y masoterapeuta integral. Hola querida, ¿cómo estás? Hola Romy, querida Romy, bienvenidos a todos. Hola a todos y a todas. Sí, bueno, para quienes están viendo esta entrevista, les contamos que acá hay algunas personas, obviamente manteniendo los resguardos sanitarios correspondientes, hay algunas personas invitadas que han contribuido para formular algunas preguntas que son como más frecuentes en este diálogo que se irá dando. Dakini, bueno, cuéntanos, muchos te conocemos de hace harto tiempo, algunas personas a través de la distancia, de redes sociales, y poco a poco se han ido acercando a ti, y siempre surge el interés. ¿Cómo nació esto? Que una chilena acá, abocada a este trabajo personal tan íntimo y de compartir a través de la danza, en algún momento generó este vínculo tan profundo y tan importante con Egipto. Bueno, nace el vínculo en el año, no el vínculo, nace este compartir o este hilar, este entrelazar estos dos mundos en este plano, en el plano de la 3D, en el año 2008. Dakini nace en el año 2000, ¿ya? En el año 2000 nace Dakini como Academia de Danza del Vientre en esos años. Y después de mi primer viaje a Egipto sufre una transformación y se transforma en Dakini Danzas Sagradas de Egipto. Yo partí... más que nada empecé a experimentar la danza del vientre para sanarme yo, después de una regresión que me hicieron y me mandaron a hacer danza del vientre para sanarme. Y en esos años no había danza en Concepción y partí a Santiago, me costó harto porque habían solamente 2 o 3 personas que enseñaban en ese tiempo, o por lo menos que se publicitaban con las cuales me pude contactar. Y así empecé. Pero en el año 2008 tuve la oportunidad de viajar a Egipto. Fue mi primer viaje y yo siempre digo que hay una línea en mi vida que marca así, una línea transversal que marca un antes y un después, antes y después de Egipto. Si bien es cierto, siempre estuve conectada con Egipto desde niña, desde pequeña, ahí estaba todo el tiempo con mi abuelita leyéndome la Biblia, las partes donde aparecía Egipto. En el transcurso de los años era como el sueño tal vez de muchos, yo creo que alucina con alguna película, que ve de repente llega alguna figurita, así como alguna de las que está acá a sus manos, una pirámide, un sarcófago, ven a Tutankamón, se emocionan, o el Ankh, la llave de la vida. Bueno, era como igual y sentía un llamado y empecé con la danza para sanarme. Y terminé viajando a un festival internacional de danza. Esa fue mi primera incursión. Fui a bailar, yo a representar a Chile en el festival. Eso supuestamente iba a ser. Y me fue bastante bien. Fue una experiencia muy bella, pero en realidad con los años, al paso de un par de años nomás de eso, me di cuenta que lo trascendente de ese viaje había sido mi visita al templo de Isis. Yo tenía que regresar ahí y en el minuto que yo puse un pie en ese templo cambió todo. Todo, o sea, se me derrumbó la torre, se transformó mi realidad, me subí, siempre digo, como arriba de una montaña, y de ahí tuve que aprender lentamente a bajar. Tuve una experiencia transpersonal muy potente en el templo de Isis, una iniciación de manera natural que movilizó toda mi vida, que me dejó botada 3 meses llorando después, cuando volví a Chile, y necesitaba regresar, si no me moría.
Y ahí, como cuenta la leyenda, Isis, cuando muere su esposo Osiris, invoca a todos los poderes del cielo y la tierra, y él regresa de la muerte y ella se monta sobre él para dar a luz, o sea, para dar concepción en realidad a su hijo Horus, que es el hijo del más allá, de la muerte, de lo multidimensional, de lo no tangible, con el hijo de esta realidad. Y ella lo materializa y lo trae, invocando todos los poderes del universo. Y hay un collar que se hace con las lágrimas, las 1000 lágrimas de Isis, que es el collar de los sacerdotes. Entonces ahí empieza mi camino, cuando hago esta gran invocación y todo el universo se movió para que yo pudiera regresar. Porque si yo contara la historia, tal vez en otra entrevista, nada de lo que estaba a mi alrededor podía vaticinar que eso fuera posible. Mi vida era, digamos, como muy precaria en esos tiempos, como para poder estar viajando todo el tiempo a Egipto. Un viaje muy largo desde Chile y bastante caro el pasaje, qué sé yo. Entonces se movió todo se alineó, y así yo empecé a viajar año tras año, hasta que después de 3 años tuve la oportunidad de comenzar a hacer viajes, y empecé a llevar poco a poco gente hacia allá. Trabajaba con un compañero y esos viajes se fueron transformando, y también se fue transformando dentro de eso la escuela, y obviamente me fui transformando yo, Dakini se fue transformando. De hecho, en ese minuto fue cuando yo me di cuenta que la escuela Dakini, que era la que había, y que yo me presentaba de repente como Dakini, en ese minuto me di cuenta que esa Dakini, esa fuerza danzante que otorga clarividencia a la mujer, que es el nombre, era yo. Ahí realmente me empoderé, y ahí llegó a mí la Sekhmet, que es la sanadora, la curadora. Ahí me habitó. Después, cuando hable de Sekhmet, de la esencia, vamos a explicar un poco eso, cómo ella me habitó y cómo pude anclarme en la tierra, y cómo pude empezar desde ahí a hacer mi misión, a pesar de que a esas alturas ya había hecho muchos años de clase, muchas mujeres habían pasado por la escuela, muchas mujeres se habían sanado, pero sin embargo uno siempre, todos los seres humanos estamos en la tierra, y por resonancia vamos dejando luz. Donde hay una luz, esa luz irradia al resto, aunque no seamos tan conscientes de lo que hacemos. Yo no me había dado cuenta de cómo el toque digamos, de la fuerza danzante había otorgado clarividencia a tantas mujeres, les había dado la capacidad de poder verse a sí mismas. Y ahí es como que me di cuenta de eso. En ese minuto me asenté. Y bueno, tú te diste cuenta de eso, que quienes estábamos alrededor sí podíamos verlo, y a lo mejor eso no era tan evidente para expresarlo. Pero además del tema de la danza en sí, y este mismo empoderamiento que tú asumiste y que otras mujeres a través de la danza lo han ido viviendo, pero está esta otra parte del vínculo con Egipto particularmente. Tú, como señalabas, empezaste a hacer viajes para allá, y te iban pidiendo organizar viajes, porque son viajes distintos, pues claramente son distintos, que uno no lo encuentra en internet. Ya voy a hacer un viaje místico y quiero ir a conectar con mi pasado, etcétera. ¿Qué piensas tú, por qué piensas tú que se da tan fuerte esta necesidad de ir para allá, que para algunas personas es como, ya, qué loco, pero si tú eres de este territorio, si bla, 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 pero uno sabe que por A, B o C motivo, da lo mismo, uno necesita volver, y efectivamente cuando uno regresa allá, todo ha cambiado. Así es, porque efectivamente, tú lo has dicho, Romy, uno necesita volver, uno necesita regresar. Muchas personas están como entre sueños, unos más despiertos que otros, pero entre sueños hay una vocecita que es la voz del alma, en el fondo, que es la que está ahí, a veces por debajo, un poco más tangible, menos tangible, que te está llamando. Es como un eco que a veces se escucha más fuerte, a veces se siente más suave. Entonces esa voz está ahí algunos desde niños la recuerdan, otros se les hace presente en algún momento específico de la vida. Pero eso en realidad es un llamado del alma, porque nosotros en encarnaciones, en todo este ciclo, en la rueda cósmica, en la rueda de encarnaciones que hacemos, con todas las distintas vidas que hemos tenido, vamos dejando fragmentos de nuestra alma
en esos espacios, en esas líneas de tiempo. Y hay algunas experiencias de vida que son más intensas que otras, vidas que nos marcan mucho más que otras vidas, donde quedan como más información o más fragmentos. Entonces uno necesita recuperar a su propia alma esa información. Entonces, en el minuto que el alma empieza a recordar es cuando de alguna u otra forma, en menor o mayor escala, se empieza a activar un circuito de memoria cósmica y uno empieza a escuchar el eco de la voz que te llama, que es la misma alma, que es como un imán que te atrae. Y eso es el llamado que uno siente y puede hacerle o no hacerle caso. Entonces, depende de cuánta mente le ponga, si es más o menos racional y digamos, si está más cargado al deber, porque fíjate que la mayoría de las personas que yo llevo a Egipto, hay viajes y viajes, y en internet existen todos los tipos de viajes que tú te puedes imaginar, largos, cortos, de ultra lujo, medianos, para turistas comunes, espirituales, qué sé yo. Y viajar para un chileno, viajar a Egipto no es barato partiendo porque el pasaje ya es muy caro, son muchas horas de viaje, 20 horas de vuelo, más tránsito, estamos hablando de alrededor de 30 horas, entonces no es un viaje económico, es un viaje que tiene un costo alto, monetario. Y para algunas personas puede ser fácil pagar ese costo, pero para otras no lo es. Y la mayoría de las personas que yo he llevado son justamente de esas personas que no tienen tanto poder adquisitivo como para poder llegar allá. Y la mayoría de los viajes espirituales que se ofrecen son bastante alto el costo, son muy altos los costos. Entonces, para muchos lo piensan como impagable o lo ven como muy a largo plazo. Entonces, he llevado así como de todos los tipos de personas que uno se puede imaginar, desde estudiantes, profesores que han ido con su jubilación, gente, en el fondo, no gente rica o adinerada, mejor dicho, porque ricos podemos ser todos, la riqueza no tiene que ver con la parte económica, pero en el fondo empiezan a hacer esto y el llamado de las almas es a regresar. Entonces ahí está mi tarea de alguna manera de empujar a esas personas que por algún motivo que desconocen quieren volver. Pero yo puedo decir que el motivo es simplemente que ellos necesitan volver a recuperar esos fragmentos del alma. Necesitan recuperar esa información, es como ir a buscar una tarjeta de memoria que está ahí guardada, activar esas memorias para sanar, para recuperar dones. Y la mayoría de las personas que yo llevo son, siempre digo, sacerdotes, que fueron sacerdotes antiguos solares en ese tiempo, en esos tiempos, en los tiempos faraónicos e incluso de antes, sacerdotes de Lemuria, de Atlántida. Ellos son los que necesitan recordar, necesitan regresar. Y por eso llegan acá, llegan a las clases de danza, llegan a las sanaciones, llegan a los distintos encuentros que hacemos. De una u otra manera conectan para poder volver. Y aprovechando, tú nombrabas sacerdotes. A veces hay algunas personas que piensan que solamente mujeres están en este espacio, pero en realidad es un espacio de autoconocimiento que se ha abierto independiente de la corporalidad. Entonces, a mí me gusta no solo hablar de hombre-mujer, porque sabemos que encarnamos en distintos cuerpos. ¿Por qué piensas tú que en esta época, además, haya tantos hombres, podríamos señalar, que están despertando y asumiendo la importancia de trabajar su energía más femenina? Porque ya es tiempo, porque como todo es perfecto, ya es tiempo, pero es tiempo de despertar los divinos en general. Divino femenino, para nosotras divino masculino, y es necesario restaurar la energía femenina, y como el desequilibrio en nuestro planeta ha sido mucho a nivel energético, es necesario que se equilibre, valga la redundancia, la energía, por lo cual ha sido necesario que distintos envases, que son nuestros cuerpos físicos, sean portadores de esa energía, para poder generar el equilibrio. Es como que estaba muy desequilibrado, entonces no estaba funcionando ni el divino femenino, o no estaba, ni el divino masculino tampoco. Lo que estaba funcionando era una energía masculina desde el patriarcado, que tenía anuladas todas las otras energías, que son lo que se llama en las escuelas iniciáticas de la Escuela de Misterios del Ojo de Oro de Egipto, lo que se llama el principio femenino,
El principio femenino no es algo propio del femenino, sino que es propio del ser humano, que es el principio de adoración, que es propio de la energía yin, en el fondo, ¿ya? Entonces, estaba todo esto muy desequilibrado y es necesario equilibrar esta energía, la energía femenina, para el despertar del planeta, para este cambio, este Pachaculte o Septepi, que es el cambio de era, y como no se alcanza con los dos géneros, se necesita que muchos otros envases sean ocupados por energía femenina independiente del género. Esa es la razón por la cual yo, desde mi visión, puedo decir que está sucediendo esto. Y bueno, tú señalabas la importancia de esto del reconectar, de que esto se mueva para que a nivel planetario volvamos al equilibrio. Y tú también has hecho hartos trabajos en ese sentido. Pues el último fue hace un poco más de, no sé, un mes, 2 meses, en Egipto, que fue la ruta del Ankh. La ruta del Ankh. ¿Podrías contarnos un poquito? Vengo llegando hace 3 semanas. Todavía estoy con una patita allá y la otra acá. Cuéntanos un poquito de ese trabajo que Bueno, realizas. en relación a eso, he ido haciendo distintos trabajos, que fue también una de las formas en que mis maestros empezaron a enviarme a tareas o a cumplir ciertas misiones que eran importantes para mi alma, pero también eran importantes para otras, porque nosotros venimos en colectivo, encarnamos y somos eslabones. Entonces, como que la cadena está uno abajo y tira al otro para arriba, y el que está arriba tira al otro, y así. Y en los sistemas también es necesario, es como una posta. No saco nada con llegar yo a la meta si no han llegado todos los demás. Entonces, es un trabajo que es individual, pero que al mismo tiempo es colectivo. Entonces, en esto empecé a ir a hacer distintas conexiones, a trasladar ciertas energías y a activar energías que para mí era necesario hacerlo desde los lugares de poder, desde los centros de poder en Egipto, que son los templos. Había hablado de que Egipto, bueno, está el primer chakra, el centro geomagnético de la Tierra. Entonces Egipto es muy espiritual, pero es muy espiritual desde lo terrenal. Una energía que te mueve y todo es como que se materializa. Siempre cuento a mis viajeros y piensan que van a llegar así como muy en un estado muy elevado. No, es otro tipo de aprendizaje de la espiritualidad, porque nosotros venimos a integrar el cielo, o sea, el cielo a la tierra. Y muchas veces en los caminos espirituales se olvida eso, de lo importante que es esto, la tierra, lo tangible, nuestro cuerpo, el templo, lo cotidiano, el divinizar todo lo que es cotidiano, lo que es tangible, y entre eso la conexión con el cuerpo. Entonces, para eso fuimos haciendo distintas activaciones que tenían distintos lugares específicos de poder y distintos circuitos o engranajes en distintos chakras mayores, menores, o distintas puertas multidimensionales del ser. O sea, partes del ADN, distintos fragmentos del ADN, activación de distintos chakras enlazados con los templos, porque cada templo representa un chakra. Entonces hacíamos ciertas triangulaciones, trabajos con geometría sagrada, y a lo largo de los años la gente se fue inscribiendo. Y la última ruta que hicimos fue la activación de la llama trina a través de esta ruta del Ankh, entendiendo que el Ankh es ese símbolo que está ahí, es la llave de la vida, que representa la energía masculina, la energía de Dios, esta energía solar que baja a la tierra. La parte de abajo del Ankh representa la energía femenina, representa el canal vaginal, pero también la podemos visualizar como una energía fálica, y la parte superior la podemos visualizar como un útero. Entonces tenemos como los dos polos dentro del Ankh. Está la parte femenina y masculina. Si lo miro útero arriba, puedo mirarlo como el útero, como en este caso el femenino y el masculino, o al revés. Y la línea que tiene transversal nos representa a nosotros, que estamos mediando entre el cielo y la tierra. Es el Cristo, es el sarcófago, donde el alma es encerrada y tiene que hacer todo este ciclo de esta rueda de encarnaciones para poder integrar todo ese aprendizaje. Entonces, en esta ruta del Ankh, lo que fuimos es activando esas memorias, activando todo lo que tenía que ver con el cuerpo, con el entendimiento de la física cuántica en el cuerpo. Pero no es que sea un curso donde yo le enseñe a la gente a hacer o pasemos una materia, no. Yo voy al templo y hago en ese templo una invocación, una activación, se abren ciertos portales a través de los cuales uno puede acceder a ciertos fragmentos del alma,
a ciertas partes del ADN energético, y ahí se activan en enlace con los templos etéricos que están relacionados con los templos físicos. Ahí está, por ejemplo, el templo de Horus está en Edfu, en Egipto, y el templo etérico de Horus, resguardado por el mago Merlín, está en un plano superior, y ahí es de donde uno baja la energía. Entonces tú puedes entrar al templo de Horus y puede que no te pase nada, como puedes que te pase todo. Depende de si el maestro te abre o no te abre la puerta para entrar al otro templo, que es de donde baja la energía. Entonces así se van haciendo los trabajos. Esta ruta fue súper intensa, trabajaba el cuerpo físico, y aquí estaban todos muriéndose de dolores del cuerpo después de que se hacía cada activación, ¿ya? Porque genera un mecanismo, una rueda que se empieza a mover, un circuito de sanación, y que dura más o menos 9 meses. Yo siempre hablo de que una sanación tú la haces en un momento, pero se demora 9 meses en dar la vuelta completa. Tiene un periodo al principio, la primera semana, donde hay un movimiento físico, y después hay 3 meses, y después hay... Entonces va asentando el parto de ese fragmento del ser que se está recuperando, porque finalmente una activación o una ceremonia, en este caso la mayoría han sido ceremonias de activación, pero también han sido ceremonias de corte, ceremonias de limpieza. Antes era como mucho eso, y este último tiempo, estos últimos 2 años, 3 años, hemos estado en muchas activaciones, pero partimos por limpiar primero. Entonces, en todo ese movimiento, en todo ese ciclo, hay que esperar que la energía vaya decantando, y va gradualmente, como un dominó. Entonces se empiezan a activar, y uno ve los cambios después, o después como que los hace conscientes en realidad. Después entiendes, como que de a poco va bajando la conciencia, ese estado de entendimiento. Pero ahora estos tiempos se están haciendo como más rápidos. Sí, mucho más rápido. Y el aprendizaje quizás va durando también menos. Es más acelerado. Claro, eso, es más acelerado. Y relacionado a eso mismo, a estos tiempos rápidos, se viene otro momento que es súper importante. Estamos en portales. Claro, si bien, bueno, pueden haber diferentes formas de contar el tiempo, diferentes calendarios, etcétera, pero sí o sí se coinciden que el próximo año, el 2022, va a generar hartos cambios, y tú ahí también tienes otra actividad, que es el 22 de febrero del próximo año, y quisiera que de eso nos contaras un poquito más. Claro, hicimos nosotros hace poquito la ruta del Ankh, ya que era la activación de la llama trina, que era el llamado de la libertad, de la capacidad de poder abrir este sarcófago. Y hay una historia muy bonita, representativa del sarcófago de Isis, Osiris, Seth y Nephthys, que son los 4 hermanos digamos, de la tríada de los dioses. Y básicamente habla de que nosotros, el alma está encerrada en un sarcófago, ¿ya? Entonces este sarcófago es el cuerpo físico, y hay un entendimiento profundo, muy profundo, en relación al cuerpo físico, que es necesario hacer para poder alcanzar ya otros niveles de iluminación o de evolución. Y en ese proceso estamos transformándonos de carbono 14 a silicio, que es un proceso que va a durar muchos años, pero hay una transformación profunda. Y dentro de esas transformaciones profundas, para poder hacer una activación más profunda aún de la glándula pineal y de un triángulo sagrado que está en la cabeza, digamos, en el cerebro, que son 3 glándulas, que son rima, pineal y pituitaria. Siempre se habla de la glándula pineal, pero se deja un poco de lado las otras 2, y esas 3 glándulas forman un triángulo. Es una triangulación muy importante que tiene relación con esta activación y este cambio dramático o drástico del ADN que se va a ir produciendo de manera paulatina. Es muy gradual, sin embargo nosotros lo hemos ido sintiendo desde la aceleración de la frecuencia Schumann. Todo eso ha sido súper intenso para la mayoría de los cuerpos, digamos. Cuando uno entra en templo, tú que has entrado, te das cuenta que uno sale y así es como que sale removido, es como estar todo el día jugando en el mar y al sol. Hay una vibración muy, claro, es una vibración muy intensa. Entonces estamos expuestos ahora a esa vibración. En la ruta del Ankh nosotros hicimos este trabajo que tenía que ver con el entendimiento para poder encontrar las llaves para liberar el alma en este sarcófago. No quiere decir que abandonemos el sarcófago para siempre, sino que es otra relación que se establece. ¿Ya? Y hablábamos de esta llama trina de la libertad, una activación en estos cuerpos superiores desde el 8º chakra, el corazón.
Y en el próximo trabajo, que es el maestro 22, trabajamos en polos más extremos, desde la tierra al cielo, ¿ya? Tenemos el 22 como tal, que representa, el número 2 representa justamente este principio femenino del que yo hablaba, de Isis. Representa esa parte del ser que busca la conexión con lo divino. Esa parte, este es como el número 1, por ejemplo. Y aquí desde el 1 se desprende algo, una parte que va hacia afuera, que es, ese está representado el número 2 y este es el número 1. Entonces el número 2 es un fragmento de la fuente que se desprende. Y el 2 busca regresar a ese centro, regresar a esa unión. Tiene una cierta añoranza, un recuerdo. Entonces cuando se activa el principio femenino en el ser, se activa ese recuerdo, esa memoria, esa necesidad de volver a unirse a la fuente. Ese es el principio de adoración o principio femenino representado en la diosa Isis, que a su vez también está representado en la Madre María, que es una extensión de ella, de Isis. Entonces, tenemos por otro lado el 22, que tenemos esta misma frecuencia muy aumentada, pero al mismo tiempo, a pesar de que el 22 es un número maestro, tenemos que 2 y 2 da 4. Y 4 es el número de absolutamente 4, como dice, me recuerda cuadrado, tierra, asentamiento, cuerpo físico, materia, orden, estructura, familia, todo lo que está relacionado con esta realidad y con el orden en realidad, pero también con el caos. Entonces tenemos estos dos polos en el 22, 22 del 2 del 20, 22, o sea, 2 por todas partes. Estamos hablando obviamente de este principio de adoración y de una activación en relación a eso. El trabajo se llama el manto de Amón. Amón, y va a ser en la pirámide de Keops, va a ser dividido en 2 partes, pero una parte importante en el Padre, que está representado el Sol, la pirámide de Keops. Pirámide significa Per-Ra-Mit, es el camino hacia la casa del Sol. Per-Ra, Sol, Mit, el camino hacia la casa del Sol, es el camino hacia la iluminación. Ese era el objetivo de la pirámide, ir en busca del Sol, el camino hacia Dios, el camino hacia la iluminación. O sea, el alma busca el volver a conectar con el espíritu. Dios en algún minuto dice: yo necesito analizarme, entenderme, pero soy tan grande, tan gigantesco, y quiero ver mi uña chica del dedo, ¿cierto?, del pie, y no alcanzo, ¿no? Entonces empieza como a fragmentarse de alguna manera sin fragmentarse, y saca como partes de él, que serían como especies de drones, que van a hacer un estudio y regresan con la información. Entonces ahí es cuando los crea el espíritu, que está hecho igual que él, a la imagen y semejanza del Padre. Nosotros somos los espíritus que están ahí en la fuente y seguimos en la fuente, nunca nos vamos. Pero se desprende un holograma de ese espíritu que es el alma. Y ese espíritu salta a hacer este estudio a distintas dimensiones, porque es tan gigantesco que no lo podemos imaginar, para volver con la información en esta rueda, en este ciclo de encarnaciones que hacemos. Entonces ahí salimos desde este masculino, y la pirámide representa eso, el camino hacia la casa del Sol, o sea, el camino hacia nuestro espíritu, cómo el alma puede regresar al espíritu. Pero el camino es a través del femenino. El camino está dado desde el femenino. Entonces, para resumir, hacemos parte de este manto. Si pensamos en manto, pensamos algo que te cubre, algo que te envuelve, algo que te abriga, algo que te protege, pero también, ¿quién usa un manto? ¿Quién usa una capa? Es como que una capa no es de cualquiera. Una capa la usa un sacerdote, una capa la usa un pirata, una capa la usa un mago, ¿cierto? Entonces el manto te da la capacidad de activar ese mago que hay dentro de nosotros. Con visión, claro, el mago que mueve el cielo y la tierra. Entonces partimos en la pirámide de Keops, y vamos a hacer después la otra parte buscando todo lo que es el principio de adoración en el templo de Isis. Entonces hacemos estas dos polaridades. Yo siempre trabajo en el templo de Hathor, pero esta vez me toca trabajar en el templo de Isis. Y ahí va a ser. Yo después voy a hacer un video específico para dar la información del trabajo del 2022. Y lo otro que quiero decir, que porque las personas hablan de que esta persona está haciendo esto, otro está haciendo esto otro. Todos somos uno, todos somos parte de algo, por lo tanto, de algo grande. Y eso grande, no todos tenemos en una casa que barrer.
A uno le toca barrer, a otro le toca cocinar, a otro tiene que limpiar el baño, ¿cierto? Entonces, todos los trabajadores de la luz estamos caminando hacia el mismo destino, pero estamos haciendo distintas tareas. Entonces, me llama la atención porque me preguntaban el otro día cómo, no sé, tal persona va a hacer ahora el 22 en Egipto, en la pirámide, que es también la activación de la llamatrina. Bueno, pero él está trabajando desde la activación a nivel de puntos geomagnéticos en la Tierra, está haciendo otro tipo de activaciones. Yo estoy trabajando específico en memorias de, digamos, de estos sacerdotes que estuvieron en estas tierras y que ahora nacieron en Chile para anclar las memorias de Egipto en Chile, para traer esa información desde Egipto acá, para hacerla revivir, y para que esa energía reviva es necesario que ellos regresen y que ellos se activen, o muchos que no han regresado regresen por lo menos etéricamente y puedan activar esa energía, y una vez que esa energía se active pueden hacer su misión aquí como un dominó expandiendo esa energía. Entonces todos tenemos distintas tareas, porque yo hice en la ruta de la activación de la llamatrina y ahora tengo otra tarea que hacer en los ADN, y sin embargo hay otros trabajadores de la luz que están haciendo otras cosas que ahora van a hacer, por ejemplo, la llamatrina, y así todos con distintas misiones, pero somos muchos que estamos todos remando para el mismo lado. Eso es, no necesariamente todos tenemos que hacer lo mismo. No es que uno esté equivocado o que el otro esté equivocado, no existe el error, todo es perfecto. Así es. Bueno, y como señalaba en otro momento, contarás un poco más en detalle de eso, y en tus redes sociales, Dakini, en Instagram, Facebook, ahí pueden encontrar también información constantemente de los trabajos que está realizando. Y señalabas delante el tema de expandir. Y con el expandir, hay algo, por supuesto, que es lo que no se ve en estos temas, tiene que ver con la práctica de uno, por supuesto, pero hay otro elemento que se expande siempre y que es súper poderoso, y que son los aromas, algo súper mundano a propósito, pero súper profundo también. Y de ese tema quiero que comencemos a profundizar ahora, y luego en la segunda entrevista ya vamos a entrar más en detalle en aquello. Así que quisiera que me contara un poquito de la aromaterapia en Egipto. La aromaterapia egipcia. Bueno, en Egipto puede haber mucha aromaterapia, pero yo especialmente tengo una fijación por hay un maestro alquimista, que es el último alquimista que queda de un linaje de alquimistas en Egipto, el maestro Gamal Abdul Samizaki, que tiene una tienda de aromaterapia egipcia. Él ha dedicado su vida a una investigación en relación a las esencias, buscando cuáles eran las esencias que se usaban en los templos para los rituales sagrados. Y así ha llegado a que en Egipto tú puedes encontrar muchas esencias en muchos lugares, pero él ha llegado a la conclusión de que hay una esencia para cada chakra, para trabajar cada chakra. Entonces son esencias que tienen una vibración muy elevada, son esencias que son resguardadas energéticamente. Él es un clarividente, un hombre maravilloso, maestro de Reiki también, y por ahí lo voy a mencionar porque a veces hay muchos encuadres de juicios, o que la gente piensa que esto porque es así no puede ser así. Por ejemplo, Gamal es musulmán y es maestro de Reiki y es un clarividente, pero muy, muy potente. Él da charlas en Europa y tiene un conocimiento muy profundo porque viene de una familia, además de perfumistas, pero él además se dedicó a hacer todas estas investigaciones. Entonces entrar a su negocio es entrar a un templo sagrado, un lugar donde uno puede percibir una energía mágica, y tú puedes sentir que estas esencias sagradas no son solamente perfumes o aromas, aceites. Cuando la gente me dice quiero los aceites, me cargo cuando me dicen aceites, porque en realidad son esencias, siempre esencias sagradas de Egipto. No es lo mismo un aceite que una esencia sagrada. Tú tienes, no sé, el aceite de coco, que es maravilloso, el aceite de sésamo, por ejemplo, que son súper beneficiosos para la salud, y tienes el aceite que comercializan, el más barato, el que se compra, que es un veneno para nuestro organismo. Entonces, aquí estamos hablando de esencia. La esencia es la energía básica, el extracto de algo. Entonces, es lo esencial, en este caso de las plantas, las esencias, y sagradas, porque tienen un trabajo sagrado de despertar
en el ser, de despertar al ser. El solo contacto con una gota de esencia puede abrir un chakra, ¿ya? Y el contacto a través del sentido, del olfato, inmediatamente genera distintas reacciones químicas, fisiológicas, hormonales en el cuerpo y que provocan sanación. Nosotros la hemos probado por años. Yo digo nosotros porque Romy es una de las primeras que lo probó y fue de las primeras personas que me apoyó justamente en este movimiento de las esencias sagradas hace ya 15 años atrás, más o menos 14 años atrás. Entonces puedo hablar maravillas, yo le digo que son pócimas mágicas. Totalmente. Realmente son pócimas mágicas de sanación, que provocan alquimia en el ser. Realmente es eso. Yo me declaro adicta a las esencias sagradas de Egipto hoy en día. Nunca más usé un perfume después de conocer estos aromas que son mágicos, que te transportan a otras dimensiones y te hacen entrar en éxtasis. Eso puedo decir de las esencias sagradas. Tú señalabas que, bueno, están estas esencias que permiten trabajar con los 7 chakras, tanto a nivel físico como emocional. Hay otros tipos como de categorías también de estas esencias que tú señalabas. Quisiera que me contaras un poquito de, o después podemos andar en eso, en esa categorización. Pero ya, después andamos en eso. Centrémonos entonces en estas 7 básicas. Cuéntanos un poquito cuál sería el primer aroma o la primera esencia con la que uno, si quisiera armonizarse trabajando con estas esencias, debiera utilizar. Bueno, mira, hay distintos niveles de esencia. Ya tenemos niveles. Tenemos un nivel básico que vendría siendo el nivel físico, ¿ya? En el cual trabajan las 7 esencias de los 7 chakras. Pero si tú me preguntas a mí cuál sería la primera esencia, yo la primera vez que viajé a Egipto, recuerdo que le dije al maestro y quedé muy sorprendida porque había un grupo muy grande que estábamos ahí y había una persona que estaba casada, andaba con su marido y estaban enojados y estaban separados. Y él empezó a hablar de la esencia y a hablar de todo, de los chakras y todo. Y de repente, y el hombre era bien escéptico, entonces le dice, y tú tienes que hacer esto con tu mujer porque está... No, y él nadie le había dicho que estaban casados ni nada porque a ella le pasa de tal y tal cosa. Sí, él es muy prudente, sí, pero en este caso lo que dijo no era invasivo, pero era sorprendente ver cómo él hacía estos enlaces. Entonces él habló ahí de que el ser humano padecía, básicamente lo más importante, el padecimiento más grande que tenía era el estrés emocional, que existían 2 tipos de estrés. Uno era el estrés neurológico, que era más complejo, o sea, más difícil de encontrar, que no era tan recurrente, pero que sí había mucho estrés emocional y todas las dolencias y las enfermedades provenían de ese estrés emocional. Y para ese estrés emocional había una esencia maestra. Y yo le pregunté, y si maestro yo puedo comprar una sola esencia para llevar a mi escuela, para mis alumnas, no pensé en mí, pensé en mis alumnas en ese tiempo. Y me dice, bueno, la esencia maestra es la esencia de rosa. Entonces, si vamos a pensar en una esencia, vamos a partir por una esencia que es la básica de tener, es la esencia de rosa, de rosa blanca. A los chakras, ¿a cuál chakra corresponde? Esa esencia corresponde al chakra del corazón, al 4.º chakra, desde donde se abren muchas puertas y se generan muchos procesos y estados obviamente emocionales, pero además esta esencia a nivel físico, por ejemplo, trabaja y refuerza el sistema inmunológico. Tiene que ver en el orden de lo que es el dar y el recibir. Trabaja a nivel físico para los problemas del corazón, miocardio, todo ese tipo digamos, de afecciones que tienen que ver con el corazón. También si yo tengo algún problema, por ejemplo, en el brazo, todo lo que venga de la emoción, finalmente, cualquier enfermedad que uno tenga viene de la emoción. Si ahondamos más, podemos buscar el origen en todos los chakras, digamos, y vamos a ir especificando para tal chakra esta o esta otra esencia, por ejemplo, Max para el 2.º chakra, ámbar cashmere para el chakra de la garganta, sándalo, el 3er ojo, el loto está acá arriba, ámbar rojo, conexión con la tierra. Pero sin embargo, el corazón vendría siendo así como el banco central si todo esto es un cuerpo, un gobierno, la mente, el gobierno del país que sería esto yo, sería mi mente. Pero sin embargo el banco, el que distribuye los recursos, es el corazón. Entonces cuando esto no funciona nada, porque cuando la economía en un país no funciona se va todo abajo, partiendo de que la cabeza es la que puede dar las órdenes
pero si equilibramos por lo menos el corazón, las cosas pueden funcionar. Entonces, ¿Y cómo se ocupan? ¿cómo se usa? Hay hartos usos. La rosa, por ejemplo, se puede poner aquí directo una gotita, porque no todas las esencias se ponen directo en los chakras, pero eso se puede poner directo una gotita en el corazón. También se puede poner en la ducha, tú te pones 2 gotitas sobre los hombros y la dejas caer, que es una de las formas más recomendadas por Gamal en la ducha diaria, 1 gota en cada hombro. También puedes usarla en un aspersor, que es como una especie de bruma, esa que está ahí. Tú preparas con, por ejemplo, con agua destilada o agua mineral sin gas y le pones unas 7 gotas de esencia, aquí hay 100 ml de agua, y uno se hace así como una lluvia, mira qué maravillosa. Y esta te armoniza y uno la puede andar trayendo en la cartera. Y también se pueden agregar otras esencias, por ejemplo, esta es una mezcla de clavel, que es el carnation, que es una esencia elevada, que es para el chakra 13, y rosa. Entonces con la rosa tengo todo lo que es el equilibrio emocional, del estrés emocional, tengo esta tranquilidad, refuerzo mi sistema inmunológico, y el Carnation, entre otras cosas que tiene, es un protector áurico y elimina las larvas o las incrustaciones que pueden haber de parásitos energéticos. Entonces, con esto yo me equilibrio, me armonizo y al mismo tiempo me sello y me protejo el aura si tengo que salir o si entro en un lugar que yo siento así como que está un poco denso. Y así se pueden ir preparando distintas mezclas de esencia. Hay unas que se mezclan muy bien con otras. Y para los bebés, por ejemplo, también se pueden poner se pueden diluir solo en jojoba. En aceite de jojoba no puedes, porque la vibración que tiene es muy alta, entonces no es bueno diluirlas y no se puede mezclar con cualquier aceite. De almendras se ocupa harto a veces. El aceite de almendras siempre se usa mucho como vehicular para hacer distintos preparados de aceites para masaje, pero sin embargo no recomiendo diluir jamás las esencias sagradas, porque pierden el aroma, digamos, es como que cambias el aroma que tiene. Y además se puede alterar la vibración. Entonces no es recomendable. Siempre digo, pero a veces no me hacen caso y no es recomendable. Estas están diluidas en jojoba. Y de aquí vienen los extractos de los perfumes que mandan a Francia y a todas partes. Pero no se recomienda la mezcla con otro aceite que no sea de jojoba. O tendría que ser un aceite muy neutro y que uno lo ponga al sol, le haga reiki, que lo consagre. No es llegar y ponerse a transmutar, digamos, a trasvasijar las esencias así, así como si piensen que la tienda de Gamal además está a los pies de las pirámides, ahí al lado de la esfinge de las pirámides, entonces tiene una vibración súper alta y uno lo puede probar con radiestesia. Tú te pones una gota y te mides con el péndulo antes y después y vas a ver la diferencia, si es que no lo percibes, pero se siente. Sí, de todas maneras, bueno, yo quiero que ahondemos un poquito más en todos estos temas, pero como ya en este primera entrevista, primer bloque, se termina el tiempo, quiero darte las gracias. Gracias. E invitar a las personas que están viendo este video que nos acompañen en el siguiente. Si quedaron con alguna duda, consulta, puedan escribir a oasis@dakini.cl o en las redes sociales también si tienen alguna duda, consulta o si quieren sumarse al próximo viaje, que luego conversaremos también de eso. Así que muchas gracias, nos vemos en el otro video.